Primero un silencio inquietante, luego una llamada inexplicable y finalmente un cuerpo que llevaba las marcas de meses, si no años, de miedo. 27 de abril de 2021, Santa Cruz, Argentina. Una joven fue encontrada muerta en su propio apartamento. Causa de muerte, estrangulación, rastros de trauma, una vida destrozada, sin una última oportunidad de salvación. Se llamaba Sara Arauco. Pero su historia no comienza ese día. Comienza varios años antes, con un momento que a muchos podría haber parecido común. Con un hombre que entró en su vida no como una amenaza, sino como una solución, como apoyo, como amor, como una persona que parecía capaz de cerrar todos sus vacíos emocionales. Así suele llegar la violencia, no con un golpe, sino con una promesa, con un toque suave, con una mirada atenta, con frases que suenan demasiado buenas para ser sinceras. Sara vivía en Santa Cruz, una pequeña ciudad poco poblada de la Patagonia argentina. Escuela, trabajo, familia, una vida sencilla y cotidiana. Nada de romances tormentosos, nada de escándalos. Era de esas personas a las que no les gustan los conflictos, que evitan las discusiones y prefieren guardar silencio si no saben qué decir. Sus allegados la llamaban amable, un poco tímida y profundamente emotiva. Una persona típica que siempre se mete en los asuntos de los demás, pero rara vez comparte los suyos. Una persona que siempre intenta comprender, no culpar, perdonar, no odiar. Una persona así a menudo se convierte en un blanco fácil para quienes están acostumbrados a dominar, sobre todo si saben fingir que se les necesita. Y entonces apareció Dagner Rojas en su vida. Era mayor, más asertivo, con experiencia de vida. Comparado con la modesta Sara, parecía una protección, como alguien que lo sabe todo y puede asumir responsabilidades. Sabía hablar con seguridad, sabía escuchar con la pausa adecuada, sabía mirarla a los ojos, creando la ilusión de una implicación total. Y al principio incluso le gustó, le transmitía confianza, le decía que quería lo mejor para ella. Se interesaba por cada paso que daba, parecía atento, incluso cariñoso. Pero fue precisamente bajo esta atención que comenzó el control, que al principio parecía cuidado, luego un hábito y solo más tarde una trampa. Empezó a preguntarle con quién hablaba, por qué tardaba tanto en responder, por qué seguía a ese chico en Instagram. Todo esto se presentaba no como una prohibición, sino como cuidado, como ansiedad masculina, como una reacción natural, como algo que cualquiera sentiría en su lugar. Sara empezó a distanciarse de sus amigos, evitaba las reuniones, no participaba en charlas informales. Luego dejó de visitar a sus familiares, o venía, pero siempre con él, y apenas hablaba. Fue entonces cuando desapareció lo que la hacía ser: la libertad de expresión, su propia postura, la risa fácil. Él controlaba no solo su entorno, sino también su propio modelo de comportamiento. La reconfiguró para el silencio, para una constante pregunta: ¿es posible decir esto? ¿Es posible pensar de otra manera? A principios de 2020, su relación se volvió completamente hermética. Sara casi nunca salía de casa sin él. Pero la verdadera trampa se cerró de golpe el 7 de abril, cuando Argentina anunció un confinamiento estricto debido a la COVID-19. Ahora él tenía el escenario perfecto. Una ley que aislaba a todos, pero la usó para aislarla de todo. Desde entonces, Sara ha estado encerrada con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin amigos, sin colegas, sin la posibilidad de salir, sin la esperanza de que alguien la oyera, ni siquiera si gritaba. En el aislamiento, el abuso se volvió total. Él no solo ordenaba, sino que se convirtió en su única fuente de información, comunicación y decisiones. Cualquier intento de autodeterminación se percibía como una traición. Cualquier iniciativa era un desafío, y cualquier desafío, motivo de castigo. Y ella se resistía cada vez menos, se mantenía cada vez más callada. Y en ese silencio, algo importante se desvanecía cada día. Los vecinos empezaron a notar algo extraño. Sara ya no salía al balcón,
No se comunicaba con la gente del jardín. Incluso dejó de ir a la tienda. Él lo hacía todo. Su voz desapareció. Su rostro dejaron de ver. Sí, en medio de una pandemia, esto no parecía sospechoso. Pero si alguien miraba con atención, se haría evidente. Desapareció antes de morir. Solo desapareció. De la vida, de la comunicación, de sí misma. Y mientras todos estaban en casa, ella desapareció lenta y definitivamente. Un martes típico. Alguien oye ruidos provenientes del apartamento de Sara. Gritos, luego silencio. Nadie llama de inmediato. Unas horas después, un vecino llama a la policía. Entran y encuentran un cuerpo. Su cuerpo, solo, sin moverse, sin respirar, con las manos frías y el rostro paralizado por la desesperación. Sara yacía en el suelo, graves heridas en la cabeza, signos de estrangulamiento, casi sin señales de forcejeo, solo horror en sus ojos, como si supiera que esto sucedería, como si hubiera perdido la esperanza de que alguien la salvara, como si la muerte no fuera una sorpresa, sino un acontecimiento largamente postergado. Dagner Rojas estaba allí. Al principio intentó negar su culpa. Dijo que no lo sabía, que ella misma, que todo estaba bien. Las frases típicas de quienes creen que su encanto y confianza son más fuertes que los hechos. Pero la evidencia decía lo contrario. Se encontraron rastros de su presencia en el momento de su muerte en el apartamento, daños incompatibles con la versión del accidente. Los testimonios de familiares, la correspondencia y el comportamiento de los últimos meses confirmaron. Se trató de un largo ciclo de violencia que culminó en asesinato. No fue un arrebato, no fue una pelea, sino un control constante, llevado hasta el último extremo. Dagner fue arrestado y posteriormente acusado oficialmente de asesinato premeditado. Dagner no era un maníaco, no era un asesino a sueldo. Era un hombre común que creía que una mujer era su propiedad. Estos son los más peligrosos, porque su violencia no es una psicosis, sino un sistema. Primero, el control. Luego, la destrucción de la personalidad. Finalmente, la eliminación del cuerpo. Todo sigue el mismo patrón, el mismo que se repite en decenas de miles de casos en todo el mundo. Sara no es la excepción. Es un ejemplo. Un ejemplo de cómo una víctima de violencia no siempre parece destrozada. A veces simplemente guarda silencio. Demasiado tiempo. La historia de Sara Arauco no termina con su muerte, porque no fue solo una víctima. Fue una persona, con su vida, sus hábitos, sus sueños y una voz que simplemente se volvió demasiado silenciosa. Quienes la conocieron recuerdan que sabía escuchar. No interrumpía, no juzgaba. Se preocupaba por las personas como si sintiera su dolor incluso antes que ellas. Tenía una risa tranquila, una mirada ligeramente tímida y esa cualidad poco común, cada vez más escasa, la sinceridad sin condiciones. Nunca pidió mucho, no exigió atención, pero siempre apoyó, con una palabra, un gesto, su presencia. Si hubiera tenido un apoyo real en esos momentos tan difíciles, tal vez todo habría sido diferente. Si alguien no la hubiera ignorado, si alguien le hubiera preguntado de nuevo, si alguien simplemente se hubiera quedado cerca. El recuerdo de Sara no es solo dolor, también es un recordatorio. Cuán importantes son las cosas sencillas que a menudo subestimamos. Preguntar a tiempo, llamar, venir, ver que una persona está cambiando. No dar la espalda, porque a veces esto basta para que alguien sobreviva. Fue Sara Arauco. No gritó, pero ahora hablamos por ella. Suscríbete al caso número 13, porque detrás de cada tragedia hay una historia. Y detrás de cada historia existe la posibilidad de que podamos detener la siguiente. Que este recuerdo no sea el final, sino el comienzo para alguien más.